duda, nos surgió en tutorial también en realidad. ¿Cuál es el porcentaje de subdiagnosticados en asma y EPOC? Si aproximadamente saben. Sí, en EPOC aproximadamente está en un 77%, se diagnostica muy poco EPOC. Fundamentalmente formas leves, leves a moderadas. Lo que se diagnostica más fácilmente son las formas graves, porque obviamente son las más sintomáticas, las que más consultan, las que más usan recursos de salud. Pero de cada 100 pacientes, más o menos 70 a 77 no están diagnosticados. Y además hay hay un sobrediagnóstico también en EPOC, que esa es otra. Porque hay personas que se les dice que tuvieron asma o son asmáticos o tuvieron episodios broncoobstructivos en algún momento y terminan con obstrucción bronquial y se interpreta como que eso es EPOC. Por ejemplo, la obstrucción fija de un paciente asmático evolucionado en el tiempo, o sea, imagínense que una persona con asma bronquial que tiene broncoespasmo de chico, que no se trata adecuadamente, puede existir un proceso de remodelamiento bronquial que con el correr del tiempo transforme esos bronquios en ya un caño, por así decirlo, fijo, cerrado, que con los medicamentos no revierte de manera apropiada. Entonces, si le hacemos una espirometría a esa persona, no va a tener broncodilatación, o sea, no va a ser lo clásico del asma o lo característico del asma, sino que se va a comportar como un EPOC. Entonces, esa persona se los trata o se los considera EPOC, pero sin serlo, en realidad son asmáticos. Por eso es que el concepto y la definición de EPOC requiere no solamente el criterio clínico que habíamos hablado, con los síntomas, con las exacerbaciones, sino también, y por supuesto con la antecedente exposición, sino también con la demostración espirométrica de la obstrucción. ¿Es siempre así? No, no es siempre así que tengamos que tener una B/1, una relación B/1-FBC debajo del 70%. No siempre es así. Pero, por supuesto que prima el criterio clínico, siempre, por más que la espirometría me dé cualquier cosa. No obstante, para hacer diagnóstico claro y conciso de EPOC, indiscutible, tiene que demostrarse la obstrucción espirométrica en la relación B/1-FBC. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Pero vale, fuera ahí de me gustó eso, bastante. como porcentaje de asma no se puede hablar, ¿no? ¿O sí? ¿Qué cosa? ¿Perdón? Porcentaje de subdiagnóstico en asma, digamos. Sí, si quieren vamos a hablar de asma, porque creo que yo con ustedes no di la charla de asma, ¿no es cierto? No, profe. No, profe. No. Avanzamos ahora entonces, permítame Dale. compartir y vamos a hablar de este tema justamente. Voy a bajar. Les pido por favor que cuando tienen que hacer una pregunta me manden un mensajito y respondemos los mensajes, o si no lo hacemos al final, ¿saben? Bueno, el asma bronquial, como su nombre lo indica, digamos, es una enfermedad inflamatoria crónica que es una característica muy importante al momento de considerar la patología y a considerar la evolución de los tratamientos, como también así los posibles efectos que podamos llegar a tener nosotros a partir de nuestras intervenciones. Esta enfermedad tiene como característica los síntomas que son, por supuesto, no clásicos, pero que sí son muy frecuentes de encontrar de esta manera, donde la sibilancia, la dificultad respiratoria, la opresión torácica y la tos son los clásicos, a la cual le sumamos la limitación variable del flujo aéreo. Ustedes ven esta definición que se mantiene en 2021, no requiere espirometría para el diagnóstico, sino que acá estamos hablando de obstrucción al flujo aéreo, demostrable clínicamente o con espirometría, porque muchos pacientes con asma lamentablemente no tienen alteración en la función pulmonar entre crisis, sino que lo tienen o en las crisis o cuando el proceso ya es muy avanzado. Dentro de las características que tenemos que tener de considerar, nosotros en el asma bronquial tenemos que ver que primero hay una inflamación, como decíamos, que esa inflamación es persistente, es crónica, o sea, se mantiene la mayor parte del año del paciente y hasta de la vida del paciente, y que esas características inflamatorias pueden ir cambiando, pueden ser distintas de un paciente a otro, y que muchas veces van a determinar gran parte de la expresión fenotípica de estos pacientes, que se ve fundamentalmente en las formas de asma grave. Que también existe un fenómeno que es obstrucción a la vía aérea, que puede ser reversible en muchos casos, como también no reversible cuando la evolución de la enfermedad progresa o de acuerdo a algún fenotipo particular de asma. Y que otra característica clínica muy importante es la hiperreactividad.
que la hiperreactividad sería aquella propiedad que tienen los bronquios de los pacientes asmáticos de cerrarse, o sea, de generar una broncoobstrucción muy fácilmente a partir de estímulos clásicos, como puede llegar a ser el cambio de clima, el ejercicio físico, los humos en general, el humo de tabaco, la exposición a alergenos, etc. Pero lo más importante de esto, como decíamos, que la inflamación es lo que va a marcar fundamentalmente qué va a pasar con la hiperreactividad bronquial y qué va a pasar también, con la reversión o no al flujo aéreo. Entonces, este proceso que tenemos que tener en cuenta es importantísimo para que ustedes consideren en el futuro que si yo tengo un paciente asmático que está inflamado y que si lo tengo que tratar, lo tengo que tratar con antiinflamatorio. Puede ser que utilice inflamatorio por cortos periodos de tiempo, de forma inhalada o sistémica, o por largos periodos de tiempo. Todo dependerá de las características de mi paciente. Pero siempre tienen que considerar que la base del asma bronquial es la inflamación bronquial. Dentro de la epidemiología de la enfermedad, como estaba preguntando recién uno de sus compañeros, que no me acuerdo quién, estos son trabajos que ven la prevalencia del asma en distintos países de América y si bien tenemos datos que son difíciles de evaluar porque no hay grandes estudios, si bien hay estudios poblacionales, no podemos decir que esto sea totalmente cierto, pero ronda aproximadamente la prevalencia de asma en un 9.3%. O sea, pacientes con diagnóstico de asma o con algunos estudios poblacionales se encuentran que alrededor, cerca del 10% padecen asma. Y la mortalidad es baja y va bajando a lo largo de los años, pero la verdad es que la mortalidad debería ser cero, porque existen los tratamientos y son muy pocos los pacientes que deberían, digamos, fallecer de asma a causa de la enfermedad. Y eso se debe fundamentalmente a problemas de tratamiento, a problemas de accesibilidad al tratamiento o hasta de compliance con el mismo. Por eso, esta distribución de este gráfico es lo que marca cómo es la prevalencia en distintos países de Latinoamérica, y como verán, Argentina tiene una prevalencia que es una prevalencia, por así decirlo, de intermedia para baja, aunque con distribución disímil en distintas partes del país. ¿Cómo se manifiesta el asma? Típicamente por los síntomas que habíamos hablado recién, donde la dificultad respiratoria, la sibilancia, la opresión y la tos son lo clásico, a lo cual existe variabilidad. Un criterio que tiene que tener en cuenta cuando ustedes ven un paciente que tiene un broncoespasmo en la guardia o en la consulta, es preguntarle cómo se comporta, si tiene falta de aire siempre, si esta falta de aire es variable, si los episodios de tos y opresión torácica son siempre o son variables, y si mejoran o no mejoran con broncodilatadores como el salbutamol, por ejemplo. Ese criterio de variabilidad clínica es un punto muy fuerte al momento de diagnosticar asma, porque es muy raro que un paciente debute y vaya a una guardia por una crisis de asma como primer episodio, sino que habitualmente tienen una historia donde empezaron a tener problemas respiratorios, donde tuvieron sibilancia al ejercicio, donde a lo mejor se agitaron de más al subir una escalera y antes la subían sin problema. Eso es lo que tenemos que preguntar. El antecedente previo. Acá puede que no tengamos exposición como el EPOC, pero sí tenemos variabilidad en la evolución. Un paciente que algún día cuando era chico lo llevaron a las guardias varias veces porque tenían crisis o porque tenía normalmente rinitis alérgica y después empezó a agregar episodios de tos, que es como decían las viejas cuando los resfríos bajan el pecho. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta en la historia de una persona que se presenta con broncoespasmo, como para poder diferenciar si esto es asma o esto es EPOC. Cuando además esa persona fuma, tiene historial alérgico y encima fuma, ahí hablamos de ACO, que era lo que habíamos visto en la clase anterior. Cuando hablamos de la fisiopatología del asma bronquial, tenemos que considerar siempre, primero, que tiene que haber genética. Los factores genéticos son muy relevantes en la historia del paciente asmático. Siempre existe genética. También los factores ambientales, que tienen que ver con la exposición del paciente. Podemos tener un paciente genéticamente igual, como se ha demostrado en gemelos univitelinos, que luego de cambiar la exposición en gemelos que han vivido con diferentes padres, se ha demostrado que uno tiene asma y otro no tiene asma. Y eso se debe básicamente a que la genética se debe sumar a los factores ambientales de exposición para el desarrollo de la enfermedad. Si no, sola no aparece. O sea, dependerá del peso de ambos, cuándo aparecerán los síntomas, cuándo aparecerá la manifestación de la enfermedad, dependiendo de la carga genética y de la exposición. Eso es lo que explica por qué podemos tener chicos con asma. Es menos frecuente encontrar asmáticos en edades grandes de la vida. Y por supuesto que cuando consideramos el diagnóstico de asma tenemos que entender que no es una enfermedad simple, que hay diversas variables que juegan y que tienen un rol de mayor o menor medida en cada una de las poblaciones y en cada uno de los pacientes que nosotros estudiamos.
Por eso es que cuando nosotros pensamos en asma bronquial, lo que vemos en la clínica, como ustedes sabrán, es una pequeña parte de la historia. Por eso, esa otra parte de la historia que nosotros no sabemos son los mecanismos inflamatorios que lo determinan, y siempre hay que entender que fundamentalmente, si consideramos todas las formas de asma bronquial, en el 80% de los casos, la causa es alérgica. En cambio, en pacientes graves, ya con asma de grado escalón 5 de SINA, ahí lo que vamos a ver es que el asma, ya en ese grupo de pacientes más graves, el asma alérgico es menos frecuente y representa aproximadamente el 50% de los casos. Pero como sea, la mayoría de los asmáticos son alérgicos y los mecanismos están dependientes de IgE, de inmunoglobulina E, y esas son las fases que tiene esta enfermedad a lo largo de la vida y los distintos mediadores y células que juegan parte en la inflamación alérgica. Estos son 3 pacientes, que son 3 ejemplos de la práctica de asma grave. Estos son pacientes con asma grave, y lo pongo para que diferenciemos cuáles son las características entre uno y otro de pacientes que lo ubicaríamos en el escalón 5 de SINA. Y ustedes verán que acá tenemos un paciente que tiene una B-1, por ejemplo, B-1 69, el paciente de 72 años jubilado, asmático de la infancia, con IgE alta, más de 100, con antecedente con comorbilidades, que tiene 4 exacerbaciones en 12 meses, con disnea de grado 3, o sea, un paciente que realmente tiene una enfermedad severa, que está tratado con fluticación a salmeterol a dosis altas en Montelucas, un antileucotrieno, que tiene un ACT, un asma control test bajo, y que ese paciente, aún con técnica inhalatoria corregida y todo, sigue estando sin control a partir del valor de ACT que tiene. Y después tenemos el otro caso, una mujer con asma desde la infancia, con frecuencia de consultas programadas, que tiene también un asma severo de grado 5 de escalón 5 de SINA, fíjense con una B-1 muy baja, que requiere múltiples tratamientos antiinflamatorios e inmunomoduladores como el omalizumab, que es una antiinterleuquina 5, también tiene una CT19, y esta persona de 80 años, pescador, que este es un paciente que todavía está vivo, que es asmático, que nunca fumó, pero que tuvo exposición pasiva a humo de tabaco, que es hipertenso, también tiene IgE alta, también una B-1 afectada, y que tiene 2 internaciones en el último tiempo, y que obviamente también tiene su tratamiento de acuerdo al escalón 5. Estos 3 pacientes, usted uno los ve y uno dice, esos son pacientes iguales. Y la verdad que no, cada uno tiene diferencias. Por ejemplo, hay algunos que son alérgicos, hay otros que no lo son, pero tienen todos la necesidad de tratamiento en dosis altas y una falta de control de la enfermedad medido no solamente por el ACT, sino por el antecedente de las exacerbaciones y las internaciones, que vamos a ver que después es importante. Con respecto a las guías, esta es la SINA 2019-2020, no cambió nada. Ahora en la 2021 tenemos un cambio en esta parte, pero cuando nosotros vemos las guías, tanto en la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, o como la guía de GEMA, que es la española también, que tiene 6 escalones, ubicamos a los pacientes más graves en los escalones más altos, de acuerdo a la necesidad de medicación que necesitamos para tenerlos controlados, para poder controlar la enfermedad. Por eso tenemos que saber que las guías que nos orientan nosotros al diagnóstico y tratamiento del asma bronquial son guías farmacoclínicas. Quiere decir que se arman los escalones de tratamiento de acuerdo a la necesidad del tratamiento que vamos a utilizar. Por eso que cuando nosotros vemos a un paciente, lo vamos, de acuerdo a las características que él tiene, lo vamos a ubicar en uno de estos escalones de acuerdo a la guía que utilicemos. SINA es la más ampliamente utilizada, la que se usa a nivel mundial y que es indiscutida, mejor dicho, la que es de amplio uso, pero que viene siendo discutida desde hace muchos años, y es por eso que ahora, por ejemplo, GEMA tiene tanta relevancia, o la guía latinoamericana de asma también, que es una que estamos usando. Volviendo a SINA, como ustedes verán, tiene 5 escalones, y hay algo que tienen que tener en cuenta siempre, que los pacientes, a diferencia de POC, cuando nosotros lo ubicamos en un escalón terapéutico, de acuerdo, decimos, es un asma moderado, pongámosle, es un asma de que está en escalón 4, 3, ese paciente está ubicado y lo vamos a reevaluar en 3 meses, 2, 3 meses. Porque la dinámica del asma hace que es tan variable que cuando nosotros logramos que un paciente se controle de manera adecuada, después de un tiempo de tratamiento lo tengamos que reevaluar. Porque siempre nosotros tenemos que pensar que ese tratamiento con corticoides inhalados que usó, u otros tratamientos que usó ese paciente, si lograron estabilidad, tenemos que tratar de bajar medicación. El concepto distinto que tenemos entre asma y EPOC es que en asma siempre pensamos en bajar medicación. En cambio, en EPOC eso no es tan frecuente o no es tan seguido de poder hacer. Por norma en asma, nosotros cada 2 o 3 meses reevaluamos al paciente y usamos este circulito que figura acá, que es evaluar, ajustar y revisar respuesta.
O sea, cuando nosotros evaluamos el primer tratamiento, la primera vez que lo vemos, le damos un tratamiento, lo ajustamos de acuerdo a la necesidad, quiere decir, si a los 2 o 3 meses ese paciente requiere más dosis o menos dosis de corticoide o agregado de otro broncodilatador o retiro de broncodilatador, y después reevaluar respuesta a medida que vamos haciendo esas correcciones. Por eso esto es dinámico en asma bronquial, y eso no quiere decir que un paciente con un corticoide inhalado lo tenga que usar toda la vida, al mismo corticoide, a la misma dosis, o hasta a veces ni siquiera lo necesita usar, o cambiamos a variantes, como ocurre acá en nuestro escalón 1 o 2, que es utilizar, por ejemplo, la utilización de una combinación de un corticoide inhalado con formoterol a uso a demanda si el paciente está con síntomas. Si el paciente no tiene síntomas y no tiene riesgo, que ese es el otro concepto de tener, puede ser que ese paciente use solamente medicación de rescate, aunque también en el escalón 2 esa misma medicación se puede utilizar como tratamiento preventivo. Por eso, 2 tipos de tratamiento a considerar en asma bronquial. El de rescate, o sea, el aliviador sintomático, sería el salbutamol, que sería el ipratropium o un corticoide inhalado junto con formoterol. Y por otro lado, los preventivos, distintos fármacos, corticoides como la budesonide, como la fluticasona, la combinación de fluticasona salmeterol o budesonide formoterol, que también lo podemos utilizar como preventivos. Entonces, 2 conceptos, un medicamentos rescatadores, medicamentos preventivos, y en el medio tenemos aquellos que pueden jugar de pre-rescatadores o preventivos, como es el caso de la budesonide formoterol, que lo podemos usar de una u otra forma de acuerdo a la necesidad del paciente. Cuando nosotros pensamos en fenotipos, o sea, nosotros sabemos que todos los pacientes no son iguales, que tenemos cambios, que tenemos pacientes distintos, que uno no podemos compararlo con el otro, como fueron los 3 ejemplos que le mostré hoy. Entonces, cuando hablamos de eso, vemos que, por ejemplo, en esta población de pacientes que vemos acá, de personas, podemos ubicarlos y agregarlos de acuerdo a características fenotípicas, o sea, a rasgos que nosotros podemos evaluar, que podemos medir, que podemos mesurar. Entonces decimos, bueno, ¿quiénes son los pacientes, las personas de este grupo que tienen lentes, o las personas que tienen ojos claros, las personas que tienen ojos marrones, etcétera, etcétera, etcétera? Y a partir de ahí vamos armando pequeños grupos que nos van viendo características. Después tenemos que evaluar si estos grupos se comportan de manera similar a lo largo del tiempo. Pero bueno, esa es otra historia. La fenotipificación sería tratar de, a partir de las características del paciente y de características que podamos medir nosotros, como por ejemplo análisis de laboratorio, espirometría, antecedentes, agrupar a los pacientes de acuerdo a grupos que tienen características comunes. Y a partir de esas características comunes, orientar tratamiento. Pero por supuesto que estas características comunes, en muchos de los casos, expresan la manifestación genética. Quiere decir, expresan el background, el subyacente en cada uno de esos pacientes. La genética, la epigenética, la genética molecular, que explica por qué ese paciente, por ejemplo, termina teniendo asma y respuesta broncodilatadora. Y por supuesto que en esto influye la alergia dentro de los fenotipos. Como decíamos, tenemos que los alérgicos son más frecuentes, asmáticos, alérgicos son más frecuentes, y eso tiene que ver con que hay un par de cuestiones que se dan a la par. Y acá está la relación entre la nariz y el bronquio, en esta diapositiva tan simple. Pero lo que quiere decir es que cuando nosotros tenemos un paciente alérgico, no es asmático solo o es rinítico solo, sino que es muy frecuente de encontrar que un asmático a la vez tenga rinitis alérgica, en el 80% de los casos, o que un rinítico, con el tiempo, rinitis alérgica, desarrolla en el 40% de los casos asma bronquial. Eso quiere decir que existe una relación muy directa entre la alergia, por así decirlo, y las distintas formas de manifestarse. Por ejemplo, rinitis, por ejemplo, asma bronquial. Pero siempre están de la mano y por eso nosotros decimos que la nariz es la parte de los pulmones que se toca con los dedos. Y dentro de la explicación, ya yéndonos a una forma más profunda, más etiopatogénica y fisiopatogénica de la enfermedad, acá podemos agrupar a los pacientes asmáticos, fundamentalmente los cuadros graves, en 2 grandes grupos. En aquellos pacientes donde predomina una inflamación eosinofílica alérgica, a grandes rasgos, y donde predomina una inflamación que no es alérgica y que tiene distintos mediadores que hacen que estos sean los grados de asma tal vez más difíciles de tratar, que son los no T2. Hoy llamamos al grupo de la derecha rojo, grupo no T2, y al grupo T2, al de color verde, que está representado por los por los asmáticos con base alérgica y con asmáticos con base eosinofílica o en la combinación de ambos. Eso quiere decir que en algunos pacientes juega un rol fundamental la IgE, por eso son típicamente alérgicos. En otros pacientes tenemos la presencia de eosinófilos sin
la presencia de IgE elevada, y en otros tenemos la combinación de IgE elevada y de eosinófilos en la vía aérea también. Y en algunos pacientes que no son, como decíamos, que no encontramos eosinófilos elevados, no encontramos IgE elevada, son otro grupo de pacientes que eso sí muchas veces tienen un comportamiento muy similar al EPOC, donde a partir de distintos mecanismos, como por ejemplo a partir de la estimulación del humo de tabaco, tienen la activación de integrinas y reclutan otras células, donde la T1 y TH17, TH1 y TH17, las células son los grupos de T-helper que más actúan en este grupo. En cambio, en el grupo T2, típicamente son T-helper 2, el grupo de linfocitos T que actúan y que median este proceso inflamatorio. Dentro de la inmunoglobulina E, estas son las inmunoglobulinas, digamos las 5 que tenemos en la práctica, y la inmunoglobulina E es la más común, es la que se mide muy fácilmente y que tiene una parte móvil, una parte fija, pero que lo que nos importa a nosotros es que nos permite saber si ese paciente es alérgico, ya sea por dosaje en sangre o por pruebas cutáneas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando dosamos en sangre estamos midiendo un valor total de la IgE. Cuando hacemos las pruebas cutáneas, vemos IgE específica. IgE quiere decir qué anticuerpo contra qué alergeno está preparado. Por eso las pruebas son positivas si un paciente es alérgico, por ejemplo, a los ácaros del polvo, los hongos, etc. Polen, lo que sea. Y el rol de la IgE en asma bronquial tiene relevancia justamente por estas características, porque valores altos de IgE se asocian a peor control del asma, que tiene inclusive relación con las internaciones, que está relacionado con la gravedad y mal control, etcétera, etcétera. O sea que conocer que un paciente sea alérgico ayuda a entender y a predecir qué va a pasar con ese paciente y cómo tratarlo. ¿Cuáles son los alergenos responsables del asma alérgico? Los ácaros, los hongos, los pólenes, los epitelios animales, la cucaracha. En nuestro medio, esas son las causas más comunes. Eso es un gato asmático, es la venganza, ¿no? Porque los gatos son los animales que más sensibilizan, o sea, que más alergia producen. Tienen una potencia muy alta el FET-D1, que es el antígeno de los gatos. Y después tenemos la inflamación en asma alérgico, que como ustedes verán, esta explicación basa simplemente para que ustedes entiendan qué es lo que sucede acá, qué es lo que sucede en un bronquio, cuando tenemos un bronquio de gran calibre, donde un bronquio normal tiene justamente paredes finas, luz amplia, donde digamos, el epitelio está normal, digamos, es típicamente respiratorio, donde no hay engrosamiento de la capa mucosa, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede en un bronquio de un paciente asmático? Básicamente existe una inflamación que cierra el calibre, pero además de disminuir el calibre y de producir moco por la estimulación de las glándulas, se produce también un estado de, como hablábamos hoy, de hiperreactividad. Quiere decir que esos bronquios, además de estar afinados en calibre, o sea, más cerrados, también están más reactivos. Y por eso es un paciente que tiene su asma no adecuadamente controlado, va a querer correr y se va a agitar, se le va a cerrar el pecho, o cambia el clima y se le cierra el pecho. Eso ocurre porque existe el fenómeno del broncoespasmo. Pero quiero que entiendan y discriminen que el broncoespasmo, o sea, el bronquio cerrado, es un mecanismo fisiológico que tenemos todos los humanos y los animales también. Porque es la forma de protegerse el bronquio ante un estímulo externo, por ejemplo, el aire frío. Entonces, si nosotros, cuando comenzamos a correr, vieron que hay gente que dice que cuando corren tiene que cambiar el aire o tiene que hacer ese periodo de tiempo donde se adapta al ejercicio físico. Eso que muchas veces tiene distintos nombres, pero que nosotros lo conocemos más como cambiar el aire, es el broncoespasmo que se produce en los primeros minutos del ejercicio físico, se da habitualmente entre el minuto 3 y el minuto 5 de comenzar la actividad, y que genera una caída de la función pulmonar, que obviamente en personas normales es imperceptible, es mínima, no llega al 10%, pero que esa caída luego se acompaña de un estado de hiperemia a nivel bronquial y de broncodilatación, justamente para permitir el mayor entrada de aire. Cosa similar sucede en la nariz cuando empezamos con la actividad física. Entonces, si nosotros nos pasa eso en una persona normal, en un asmático eso está potenciado, porque ya parte de un calibre menor y parte de una hiperreactividad mayor. Y eso hace que en vez de caer en la función pulmonar en el minuto 5 o 7, después de haber empezado la actividad física, un 10% o menos de un 10%, le caiga muchísimo más allá del 10%, en algunas personas hasta el 50%. Por eso que estos mecanismos hay que entenderlos para entender qué pasa. Pero fundamentalmente esto es lo que nos expresa, lo que hablábamos hoy del iceberg. Hay distintos mediadores, distintas células, distintas citoquinas que juegan su rol y que tienen su implicancia en el momento de entender un paciente asmático, desde la clínica hasta lo que sería la genética y la epigenética.
Y dentro de lo que es asma alérgico, la relación causal entre la IgE específica y el asma involucra múltiples aspectos y se torna compleja por varios factores. No siempre es fácil entender cuándo un paciente es asmático y alérgico y por qué es importante saberlo. Por la sensibilización, por los factores no alergénicos y por la inflamación, que era un poco lo que veníamos hablando hasta recién. ¿Y qué quiere decir fenotipo? Quiere decir característica observable en un organismo que resulta de la interacción entre la genética y el ambiente. Como ustedes verán en este gráfico de acá abajo, tenemos una chancha y estos chanchitos de distintos colores. Es dable pensar que el padre de estos chanchitos ha sido negro. Por eso la variabilidad de expresión de sus colores tiene que ver con la variabilidad de expresión genética. Este es un ejemplo claro de fenotipificación. Si nosotros agrupamos estos chanchitos antes de Navidad y los sacamos y los ponemos los blancos, los que están manchados y los que están negros por el otro, ahí tenemos una agrupación en tres fenotipos. ¿Por qué es importante eso? Hoy no lo sé, pero es probable que el día de mañana los chanchitos de un color o de otro puedan tener mayor o menor tamaño, o puedan tener mayor capacidad reproductiva o no, o mayor o menor contenido de grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es fenotipificación. Y cuando vamos a los fenotipos de asma, acá nos encontramos con la explicación inflamatoria de los fenotipos y tenemos, por así decirlo, desde un paciente normal, el típico paciente alérgico con las células que juegan su rol y los mediadores, donde fundamentalmente es inflamación T2. También aquellos pacientes que tienen inflamación eosinofílica no alérgica, no hay IgE mediada acá hay solamente estimulación de los eosinófilos, pero también tenemos los dos grandes, o mejor dicho, por suerte, grupos más pequeños, pero más difíciles de tratar. Aquellos donde la inflamación, por ejemplo, no tiene que ver con, más que con neutrófilos, y donde esto se asocia muy frecuentemente a la presencia de bronquiectasias, de infecciones crónicas y de resistencia a los corticoides. Por eso cuando hablamos de asma alérgico, como ya dijimos, 80% de los asmas en general, mediado por alergenos fundamentalmente, y las características del asma alérgico eosinofílico, que típicamente se inicia en la infancia, habitualmente, o en el adulto joven, que tiene comorbilidades alérgicas como la rinitis, la dermatitis atópica, que tiene Fe elevada, los test positivos, FeNO, que es, o sea, la fracción instalada del óxido nítrico, que es una medición de inflamación pulmonar, fundamentalmente que tiene que ver con la activación de la interleuquina 13, la acción de la interleuquina 13 y la inflamación eosinofílica, y esto nos sirve para hacer diagnóstico. En este momento no tenemos en nuestro medio, es un método muy simple, pero caro, y no lo tenemos, salvo para algunos proyectos de investigación. Respuesta a los corticoides, y después que muchos de estos pacientes pueden tratarse con medicamentos específicos, biológicos, que corten algún target específico de la cascada de la inflamación. Dentro de los fenotipos también tenemos aquellos pacientes, este es un paciente que es un deportista de élite, que estábamos haciendo de élite, digamos, de alto nivel, y que estábamos haciendo un paciente con asma con ejercicio, y que le hacíamos la prueba por ejercicio, un triatleta. Y dentro de los eosinófilos, del asma eosinofílico, acuérdense que esto estamos hablando más que nada de asma grave, lo que nosotros vemos acá es que en estos pacientes, la inflamación eosinofílica de los pulmones tiene mucho, de los bronquios y de los pulmones, tiene mucho que ver con inflamación, con la presencia de eosinófilos en sangre. Por eso existe una correlación muy estrecha entre valores por encima de 150 de eosinófilos con un eosinófilo en esputo de 3. Por eso es que si nosotros sacamos sangre y tenemos más de 150 células eosinófilos, tiene una correlación con la inflamación eosinofílica en los bronquios del paciente asmático. Y como decíamos hoy, en pacientes con inflamación neutrofílica, si pudiéramos hacer un análisis de esputo, va a tener menos del 2% de eosinófilos, pero si no, con variables simples, como la IgE, las pruebas cutáneas y los eosinófilos en sangre, podemos ver que ese paciente, siempre y cuando no esté tratado con corticoides, puede tener un asma neutrofílico, que habitualmente se presenta en pacientes adultos, comienza en edad adulta, más de 40 años, fundamentalmente mujeres, y con sobrepeso, obesidad, y que son muy resistentes a los tratamientos con corticoides inhalados. Y ahí es donde se piensa y se asume que acá las infecciones crónicas pueden tener algún rol, y estos pacientes se tratan, además del tratamiento convencional, con macrólidos para evitar las sobreinfecciones. ¿Y cómo van esos fenotipos? Si yo tengo un fenotipo alérgico, un típicamente alérgico a lo largo de los años, la variabilidad a lo largo de los años se da en gravedad, por supuesto, empezando con formas alérgicas leves. Es raro que pase a formas alérgicas graves. En cambio, es más frecuente que pase de una forma no alérgica leve a una forma alérgica grave. La proporción es, digamos, de migrar desde una forma de asma hacia otra, de acuerdo al fenotipo, se puede dar hasta en el 38% de los casos. O sea que pueden cambiar.
Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en asma bronquial, si bien a todos le damos broncodilatadores, corticoides y broncodilatadores o no, tenemos que pensar en el fenotipo, en los mecanismos implicados en la inflamación y, por supuesto, a partir del diagnóstico, el tratamiento personalizado. Eso quiere decir darle el tratamiento que cada paciente se necesita de acuerdo a las características que tiene ese paciente y no un global en general para todos. Y esto lo puse porque ustedes vieron pediatría y ustedes hablaron de lo que son los sibilantes. Me imagino que habrán escuchado hablar de BOR, hablar de sibilantes precoces. Bueno, este es el primer estudio que se hizo allá por el 2002, que lo hizo Fernando Martínez, que es un médico chileno que trabaja ahora para el gobierno de Estados Unidos, es una persona muy conocida, que lo que ha hecho es, en ese momento, heredó una cohorte de pacientes que se lo sigue todavía actualmente. Esto estaba en 2002, en este momento los chicos ya tenían 12, 13 años, 15 años en ese momento. Y ahí lo que se demostró es que hay chicos que nacen y a partir del nacimiento, a partir fundamentalmente de infecciones virales, comienzan a tener sibilancias. Esos son los sibilantes precoces transitorios, que habitualmente tienen sibilancias con infecciones virales quedan muy hiperactivos, por ejemplo, cada vez que cambia el clima se atacan, pero no son alérgicos, no tienen antecedentes de alergia en la familia, y esos son los chicos que desaparecen esos broncoespasmos a lo largo de los 3 años y a los 6 años ya no lo tienen. Hay otro grupo que son los sibilantes, digamos, alérgicos, los sibilantes tardíos, por así decirlo, que son aquellos que comienzan a tener broncoespasmos después de los 3 años y que tienen un pico entre los 3 a 6 años y luego van descendiendo, aunque un grupo de ellos se mantiene como asmáticos a lo largo de la vida. Y después tenemos los atópicos, los alérgicos, que estos pueden empezar en cualquier momento de la vida y se van a mantener con asma gran parte de la vida de ahí en adelante. Esto explica por qué hay personas que tienen broncoespasmos cuando son bebés o cuando son pequeños y luego van desapareciéndole la enfermedad. Muchos de ellos con diagnóstico de asma, pero es un asma en ese momento transitorio, porque pudo haber correspondido a alguno de estos grupos que está acá. Pero si el paciente es alérgico y tiene asma bronquial, ese chico tiene grandes chances de tener asma en el futuro. Por lo tanto, es muy importante tratarlo como asmático, como corresponde, para que evitemos secuelas justamente en el futuro. ¿Y de qué dependerá en la edad adulta la secuela? Fundamentalmente, si son alérgicos a edades tempranas, si son, el sexo femenino, tabaquismo y limitación persistente del flujo aéreo, que sería cuando la espirometría no revierte, no mejora a pesar de los tratamientos. Y se ha visto que en el seguimiento de 19 años, el 21% tuvo remisión, el 38% presenta asma con episodios periódicos y el 41% presenta asma persistente, clínicamente sintomático. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con asma, hablamos de un síndrome asmático. Y ese síndrome tiene fenotipos y cada fenotipo tiene su endotipo. El endotipo sería la explicación a nivel genético, a nivel molecular, de la expresión genética que tiene ese paciente. Y esto nos permite, por eso conocer el fenotipo, nos permite desarrollar predicciones a largo plazo, determinar biomarcadores, a ver qué podemos medir para que podamos sacar conclusiones y, por supuesto, desarrollar tratamientos y estrategias de tratamiento. Y cuando hablamos de tratamiento del asma, tenemos que pensar que tenemos tratamiento farmacológico que apunta a la punta del iceberg, es decir, los corticoides, fundamentalmente, y los demás tratamientos que podamos agregar apuntan al tratamiento de la manifestación clínica a partir de la inflamación. Pero los tratamientos ya a target específico, que es cuando nosotros tenemos que saber el fenotipo, ya apuntan a modificar el sistema inmune de ese paciente para poder controlar la expresión clínica, justamente. Entonces nosotros trabajamos acá para que la expresión esta se controle. Por eso ustedes habrán escuchado que hay pacientes que se le hace inmunoterapia, que son vacunas alergénicas. Justamente la indicación de las vacunas alergénicas es para modificar la sensibilización a los alergenos para que de esa manera disminuya la inflamación y por lo tanto la expresión clínica y la necesidad de tratamiento. También se hace con biológicos, pero en otro sentido. Acá el sentido del tratamiento biológico, con omalizumab, nepo, resli, venpa, cualquiera de ellos, tiene que ver con controlar una parte de la inflamación específica para ayudar al tratamiento, porque por eso se dan en pacientes mucho más graves. Y las moléculas pequeñas son fármacos nuevos que hoy todavía están en experimentación. Y los principios generales del asma son, primero, el automanejo, quiere decir que el paciente aprenda a manejar el asma, en el entrenamiento de inhaladores, que es fundamental, tratamiento de las comorbilidades, los factores de riesgo, y por supuesto los tratamientos no farmacológicos, y también tiene que ver con las comorbilidades.
Y después, luego, considerar el tratamiento farmacológico a la menor dosis posible que permita un control adecuado de la enfermedad. La medicación correcta, orientada hacia el paciente correcto. Esto es lo que vamos a hablar hoy solamente de lo que es asma en general. La semana que viene vamos a hablar de lo que es asma agudo y de manejo en guardia. Y también tengo que hablar, si no me equivoco, el 14, de insuficiencia respiratoria. Así que esas son las charlas que nos quedan. Lo que les pido, por favor, que si tienen alguna duda, no duden en pasármela. Si tienen preguntas para hacer, ustedes pueden usar el WhatsApp, si quieren armar un grupo, y estamos para poder responder a todos. Si tienen preguntas, las van haciendo. Yo, para no poner un día fijo de preguntas y respuestas, si quieren lo hacemos, pero si no, lo hacemos de esa manera y vamos respondiendo en el chat las preguntas para que todos puedan escucharlas. Si ustedes lo quieren hacer, lo hacen, y a ese sería el canal de comunicación y de preguntas y respuestas. Si no, lo armamos de otra manera. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Me escuchás? Sí. Yo tengo una pregunta. Yo había preguntado eso porque nosotros habíamos dado que nos había quedado de tercero. Solamente el asma podía ser generalmente como una hipersensibilidad, pero ahora vemos que no, así que eso ya está respondido. Mi pregunta es, ¿cómo sabés o hay alguna correlación para saber en qué escalón de tratamiento de asma tenés que empezar? Porque yo sé que lo tenés que ir ajustando para atrás o para adelante, pero no sé cuándo empezar con uno, con otro, con otro. Todo eso ¿Hay algún dependerá. valor de BEF sub 1, digamos, como para saber, empiezo con este escalón, con este o con este? No, está bien que lo íbamos a ver más adelante, pero está bien la pregunta. Cuando el inicio del tratamiento del asma bronquial es parecido a lo que sucede en EPOC. En realidad lo que vamos a evaluar van a ser los antecedentes de persona, o sea, los síntomas y el riesgo también. Los síntomas quiere decir si ese paciente tiene dificultad respiratoria, la frecuencia, la utilización de salbutamol. O sea, si el paciente usa salbutamol, por ejemplo, más de 2 veces al mes, o si usa toda la semana, si el paciente tiene síntomas que le impiden la vida diaria, si el paciente tiene despertares nocturnos, en base a las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, vos lo ponés en un apartado, lo ponés acá. Y a eso le sumás el antecedente de exacerbaciones. Exacerbaciones, tanto en asma como en EPOC, significan lo mismo. ¿Qué quiere decir? Agudizaciones. O sea, sería el cambio de un estatus por un estatus que requiere tratamiento. Entonces, existe dificultad respiratoria, aumento de los síntomas y necesita un tratamiento. Entonces, eso es una exacerbación. Por supuesto que es diferente la exacerbación en asma y la exacerbación en EPOC. La exacerbación en asma típicamente está dada por factores no infecciosos la mayoría de las veces, sino que acá juegan otros factores, como decíamos, los cambios de clima, hasta las emociones, la inhalación de humos, etc. El ejercicio físico. Por eso es que si nosotros consideramos que tenemos exacerbaciones por un lado y tenemos impacto de síntomas por el otro, en base a eso nosotros lo agrupamos en uno u otra de las categorías del asma. Esto ha cambiado, por eso yo le iba a dar después un pantallazo de la guía de China de este año, porque ha cambiado y se ha complejizado un poquito la interpretación, pero un poco quería explicárselo yo. Pero lo que tratamos de hacer es ubicar al paciente asmático de acuerdo a qué síntomas tiene y qué riesgo de exacerbaciones o de afectación de la función pulmonar tiene. Y, por ejemplo, dentro de la categorización del riesgo, consideramos también los antecedentes de internaciones por crisis de asma, internación en terapia intensiva, utilización de ARM, si hay alguna de esas exacerbaciones, el uso de corticoides sistémicos y el compromiso de la función pulmonar por debajo de valores como el 50%. Si el paciente tiene estos criterios, ese es un paciente que tiene riesgo de exacerbaciones frecuentes, pero a la vez tiene riesgo de exacerbaciones graves. Por eso, si yo tengo un paciente que me viene a la clínica, y pongamos usted, por eso después te voy a explicar el porqué de todo esto. Si yo tengo a un paciente que me viene a la clínica y me dice, yo tengo 1 o 2 broncoespasmos al año, pero en el último año tuve 3 broncoespasmos, pero en uno estuve internado en terapia intensiva. Ese es un paciente que lo tengo que considerar como un paciente de alto riesgo. Porque si bien puede ser que él no tenga demasiados síntomas o no sienta demasiados síntomas, ha tenido crisis, y esas crisis han sido graves. Entonces es un paciente que yo se lo voy a ubicar como un severo. Otra cosa es aquel paciente que dice, yo tengo 2 o 3 exacerbaciones al año, el mismo.
el mismo tipo. Pero, ¿usás medicación? No. ¿Y por qué no la usás? Porque no me alcanza la plata. Entonces, ese es un paciente que, por supuesto, no es grave. Se ha internado la misma cantidad de veces, pero la diferencia está en que ese paciente lo que le está faltando solamente es medicación. En cambio, al otro, que ya venía tratado y que aún así se interna en terapia intensiva, haciendo todo bien, ese es un paciente que tiene de base un cuadro más severo. Por eso tenemos que considerar los antecedentes y la situación actual para decidir el tratamiento, pensando en aliviarle los síntomas y en evitar problemas a largo plazo. Si vos me decís, ¿hay una fórmula matemática para ubicar un paciente en un escalón 2 o un escalón 3? No la hay. Porque aún así, cuando vos ves la guía, cuando veas China, te vas a encontrar que te dice un paciente que tiene 2 observaciones al mes debe ser cambiado de escalón terapéutico. O un paciente que tiene dos observaciones, utiliza 2 veces al mes salbutamol, ese es un paciente que debería cambiarse de escalón terapéutico. Esos son criterios, lo mismo que si te dice, si el paciente despierta 2 veces por mes a la noche por falta de aire, por causa de su asma, ese es un paciente que debería ser grado moderado. Entonces, eso que te da no son fórmulas matemáticas, son orientadoras. Están en la guía, lo vamos a hablar la próxima clase porque lo vamos a hablar en asma agudo, pero está buena tu pregunta para entender que nosotros, cuando interpretamos por primera vez un paciente asmático, es ahí donde tenés que irte a los antecedentes de él y a la situación actual, para saber con qué tratarlo para prevenir riesgos. Ese sería el sentido. Una vez que vos tenés todo el paquete, que tenés la espirometría, que tenés la radiografía tórax para el diagnóstico diferencial, que ves cómo se comporta el paciente, si está adecuadamente controlado o no, bueno, a partir de ahí vos ajustás tu tratamiento. Por eso ahí decía, viste el circulito que decía reevaluar. Claro, eso era lo que yo no entendía, porque siempre te dice, cada 3 meses lo tenés que reevaluar todo y reclasificarlo, inclusive si es posible conseguir la mínima dosis necesaria de todos los fármacos para controlar signos y síntomas de exacerbaciones. Pero nadie me dice dónde empezar, nadie me decía en qué escalón empezar, ¿me entendés? Y nada, o sea, si tiene antecedente de asma grave o de una crisis grave, chao, lo catalogo en el 5 y si no, empiezo con 3, 2, depende de los síntomas del paciente. Ustedes saben bien que hay un concepto, por ejemplo, se usa en urgencia, que es el sobretratar, ¿no? En urgencia se hace, cuando vos tratás a un paciente politraumatizado, le tenés que poner líquido, le vas a poner más líquido del que deberías darle, por lo menos a un paciente no traumatizado. Vas a pensar, voy a sobretratar, porque ahí lo que tratás de hacer es preservar la vida, no ahorrando recursos terapéuticos. En un paciente con asma, es un paciente impredecible la mayoría de las veces. Y es por eso que es preferible, si vos no conoces al paciente o no te queda clara la relación del paciente, la situación del paciente, es preferible medicarlo en un escalón superior y después cuando tengas los elementos de análisis, bajarlo. O sea, cuando vos tengas la espirometría, cuando tengas la placa, cuando tengas la evolución, si usa los medicamentos o no, si los usa bien, en base a eso decir, ajá, puedo bajarlo 1 o 2 escalones. Como también, si vos le diste un tratamiento a un paciente que lo evaluaste y dijiste, este es un paciente de escalón 3, le indico tratamiento, haceme a ver, ponerle fluticasona a 250 una vez al día, o fluticasona salmeterol, la dosis baja. Y ese paciente tuvo una exacerbación con tu tratamiento, haciendo las cosas bien. Ya desde el momento que el paciente tiene una exacerbación, lo tenés que subir hacia arriba, un step up. Lo tenés que subir, porque ya fracasó el tratamiento. Entonces, no puedes arriesgarte a tener otro. Gracias. ¿Entendió? ¿Seguís categorizando a los pacientes así? O sea, en asma intermitente, persistente leve. Porque eso, por ejemplo, lo vimos así en tercero, tipo de la China y eso. Sí, se sigue. Lo que pasa es que hay una discusión ahora muy semántica con respecto a los términos. Por eso el escalón 1 sigue siendo intermitente, el escalón 2 sigue el persistente leve y así, pero esa es un tema de discusión hoy, de estos últimos 3 años, donde se trata más que nada, y si ustedes ven la guía, comparan guía 2020 con la guía 2021, van a ver que existe la clasificación, se disgregó. Ahora tenemos dos caminos, 2 carriles, antes teníamos uno solo. El escalonado que les mostré yo hoy ya no está más, ahora son 2 escalones, o sea, por un lado y por el otro. De acuerdo a lo que quiera el médico elegir, que eso se lo tengo que explicar. Pero a lo que voy es, ¿se sigue usando? Sí se sigue usando. ¿Coincide esa interpretación con los escalones? No siempre. No siempre porque antes, hace 2 años atrás, cuando vos hablabas de asma moderado, era asma escalón 3.
Hoy, asma moderado es asma escalón 4. Entonces, esos cambios confunden. Y confunden a todo el mundo. Pero esto se debe a que la evidencia va generando modificaciones. No obstante, esto es dinámico. Si vos me decís, ¿se sigue usando intermitente, persistente, leve, moderado, severo? Sí, se sigue usando. Ahora, manejémoslo con los escalones. Va a ser más fácil, así nos entendemos todos. ¿Se entiende? O sea, la relación de la clínica y, por ejemplo, la espirometría de antecedentes con el tratamiento, digamos, a partir de ahí lo escalono al paciente. Exactamente, por eso es fármaco clínico. Ah, no, por eso, porque entendí que después de lo que dijiste de los fármacos, como que en realidad no había un escalón tampoco de pacientes así tipo intermitente, leve, moderado. No, mirá, el escalón 1 y el escalón 2 son los escalones que más se discuten hoy, porque son aquellos pacientes, por ejemplo, el escalón 1 es más, Gina te dice que sería desaconsejable hablar de intermitente o persistente. Eso te lo dice hoy, Gina 2021. ¿Por qué? Porque es como que vos estás interpretando al paciente que tiene síntomas muy de vez en cuando y se minimizarían los síntomas de ese paciente. Entonces lo que te dicen eso es pensarlo con escalón 1, es decir, estos pacientes, ¿qué quiere decir? Poca demanda de medicación, poca necesidad de medicación, pocos síntomas, pocas crisis, o no tienen crisis. Entonces lo manejamos con poco medicamento. Y usamos un corticoide con un broncodilatador de larga acción, o directamente salbutamol. Entonces, grupo 1 se maneja así, pero no lo tomamos intermitente o persistente para evitar, por una cuestión de concepto. El escalón 2, lo mismo, porque en el escalón 2 vos tenés pacientes que podés darle, por ejemplo, budesonide formoterol, que es un corticoide junto con un broncodilatador de acción prolongada, y lo use a demanda, y si con eso anda bien, no le das otra cosa, en el escalón 2. Ahora, también le podés dar la budesonide todos los días, si el paciente con ese esquema no anda bien. Entonces, eso que vos estás preguntando, ¿se sigue usando? Se sigue usando. Gina hoy te lo desaconseja. Si vos me lo decís a mí, si hablamos para rendir y me decís en el examen una forma u otra, yo te lo voy a aceptar. Porque no está mal. Okay. Ahora, si es para aprender, lo ideal es tratar de entender que estamos en una discusión de categorías y que por ahí confunde. Por eso es que trato de que entendamos esta parte. El escalón 1 y el 2 es el más complicado de todo. Pero hoy la idea es decir, en el escalón 1 son los pacientes que necesitan menos medicación, porque son los pacientes que tienen muchos menos síntomas y no tienen exacerbaciones, o a lo sumo tienen una esporádicamente. Pero esporádicamente estoy hablando una al año, cada 2 años, así, y nunca grave. En cambio, los pacientes escalón 2 son pacientes que ya tienen síntomas más frecuentemente, que pueden haber tenido una exacerbación a lo largo del año, una o dos exacerbaciones a lo largo del año, ninguna grave. Y escalón 3 ya cuando estamos hablando de pacientes más sintomáticos. Ustedes lo van a encontrar ahí en la guía. Pacientes más sintomáticos y ya esos pacientes necesitan medicación todos los días. ¿Todo el año? No. Probablemente no. Porque si el paciente anda bien, lo podemos desescalonar. Pero de primera medida va a necesitar medicación todos los días. Por lo menos hasta que lo vuelva a controlar. Próxima hablamos de asma agudo, que es un tema interesante. ¿Saben? Muy bien, chicos. Que les vaya bien.